Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga una vez más en esta tarde, noche de sábado. Ya vemos que el horario de verano ya se está terminando, ya el sol ya se empieza a meter un poquito más temprano. Entonces podríamos decir que son las 7 de la noche o tarde noche y vamos a continuar compartiendo la palabra del Señor gracias a su misericordia, ¿verdad? Que nos permite estar insistiendo con la palabra. Dice el apóstol Pablo, a mí no se me hace gravoso decirle las mismas cosas otra vez. Entonces, la palabra para todos nos ayuda, nos edifica, nos bendice. Y en ese contexto, pues es que nosotros queremos compartirles una palabra de bendición. Y antes que empezar a citar la escritura, quiero hacer una oración que sea el Espíritu Santo que ponga la palabra en la mente, que la ponga en el corazón y que traiga la vida necesaria a nuestra alma, que reanime, que reavive. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Padre, porque tú nos permites estar una vez más delante de tu presencia, Señor, a través de estas redes, Señor, compartiendo la palabra de bendición, Padre, que sea de provecho para cada uno, Señor, que se conecte, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú riegues tu palabra, Señor, en cada uno de los que escuchen, Señor, y traiga bendición a sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues estábamos anunciando el tema a la plenitud de Cristo. Ahorita hay un revuelo ya de escuelas que te dan una preparación para profetas, para apóstoles, para pastores. Entonces hay una intención de dar títulos, ¿verdad? Pero sabemos que dijo el Señor Jesucristo, en estos últimos tiempos va a haber muchos falsos maestros. Dijo, no le sigan. Va a haber muchos falsos cristos. Dijo, no lo sigan. Entonces la palabra que a nosotros nos va a traer la verdad es la que está escrita aquí en la Biblia. No podemos pretender nosotros mismos hacer profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, si Dios no los llama. Porque dice que Él da los ministerios, dice la palabra de Dios. Y antes de seguir con el tema, voy a citar aquí en la carta a los Efesios, o la carta de Éfeso. Dice en el capítulo 12, perdón, en el capítulo 4 y verso 12. Está hablando precisamente el apóstol Pablo de que el Señor Jesucristo es el que dice que subió y descendió, ¿verdad? Y que él mismo, dice el Señor Jesucristo, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pero ¿para qué son los ministerios? Porque ahorita, y no me gusta mucho detenerme en esto, pero es una realidad que está pasando en estos últimos tiempos. Ahorita ya salió una ola de profetas y apóstoles, pastores ya casi no se quieren nombrar, mejor quieren tener la asignatura de apóstol o profeta, pero dice que el Señor Jesucristo constituyó esto. ¿Pero para qué? Dice en el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice en el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces en esto basamos el mensaje de este día. ¿Para qué son los ministerios? Al último, para llevar al creyente a un varón perfecto, a la unidad de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces tiene mucho que ver quién nos enseña, tiene mucho que ver quién nos da la palabra. Nosotros vemos que hay, pues ahora sí que se están dando títulos eclesiásticos y mayormente de apóstoles y profetas, porque ahorita es lo que está pegando, ser apóstol o ser profetas. Ya no quieren, o ya se quieren evitar el trámite de si Dios quiere darles ser pastor y después ser ascendidos a apóstol o a profeta o a evangelista. Pero ahorita se están dando como pan caliente títulos eclesiásticos de pastores, ¿verdad? Se van a un seminario. Yo no digo que sean malos los seminarios, antes al contrario, te dan un conocimiento, ¿verdad? Pero te lo dan en el marco de, pues ahora sí que de entendimiento de la mente. Muchas veces hay apóstoles o profetas o pastores, le digo, ahorita ya no suena el evangelista ni el maestro, pero se les ordena en alguna institución y a veces no saben nada del Espíritu Santo, de cómo se mueve, de cómo debe de funcionar la obra de Cristo. Y eso no es nuevo, nosotros lo vemos en el primer siglo, cuando Apolos dice que era un hombre elocuente en las escrituras, pero cuando lo vieron Aquila y Priscila, dice que ellos le enseñaron lo que era el Espíritu Santo. Entonces puede haber mucha elocuencia en una persona al hablar de las escrituras, pero si no tiene la guianza del Espíritu Santo, todo va a quedar en un llano conocimiento en la mente. Entonces aquí lo que importa es a quién el Señor Jesucristo ordena y a quién el Espíritu Santo respalda. Porque si a mí me dan un título o yo entro a un seminario, como lo digo, no es malo. Entonces, que sea un respaldo del Espíritu Santo. Pero ahorita vemos tan desfasados los ministerios y ahorita vamos a ver para qué sirven los ministerios. Y son los 5 ministerios. Porque hay veces que el apóstol dice, no, yo ya no tengo por qué hacer esto. Yo soy apóstol. El profeta dice, no, yo no tengo por qué moverme de esta forma porque mi asignación es estarte profetizando, darte profecías. Y el evangelista dice, es que mi asignación es andar en las campañas o fuera, levantando iglesias, evangelizando en todas las partes del mundo. Pero dice que el Señor los constituyó a los 5. ¿Para qué? Vamos a ver la primera asignación que se le da a estos ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, la primera asignación que tienen estos 5 ministerios es perfeccionar a los santos. Y dice, el apóstol Pablo usa la palabra catártasis, pero basada en la raíz catartizo, que quiere decir reparar o ajustar para ser apto.
Entonces, la perfección no es decir que no tengas errores, porque llegamos con pecados, con errores de, de carácter, de emociones, pero para eso son los ministerios. Perfeccionar del griego catartizo es reparar o ajustar para ser apto a quién, al creyente. ¿Qué es lo que vas a ajustar de un creyente? Todo. Nosotros veníamos desajustados por el mundo y por el pecado. Entonces, nosotros no éramos aptos para nada en Cristo éramos aptos. Entonces, la primera, el primer paso para el que llega a Cristo es ser reparado o hacerlo apto, ajustarle. Y nosotros vemos que para hacer la otra vez usaba una figura del motor de los carros, pero igualmente para hacerle un diagnóstico a un carro, qué es lo que le está fallando, por qué tiembla el carro, por qué avienta humo blanco, por qué avienta humo negro, y a veces traemos una humadera, hermanos, cuando llegamos a Cristo, porque venimos todos desajustados a Cristo y traemos una humadera, si lo vemos desde este ángulo. Entonces, el perfeccionar no es decir que nos van a hacer eh, infalibles, no, nos van a reparar y nos van a ajustar para que seamos aptos para estar caminando dentro de la iglesia. Y cuando ya se hace el diagnóstico, puede decir como decíamos coloquialmente en el mundo, no, hombre, tú ya tiras aceite. A veces llegamos tirando aceite a la iglesia, por eso traemos una humadera y el humo es azuloso. Y hasta eso tiene que saber el ministro, porque en los carros se identifica cuando el carro anda quemando aceite, el humo sale medio azuloso. Cuando el carro anda tirando agua o que ya las cabezas del carro están medio dañadas, sale un humo blanco. Cuando el carro anda quemando mal la gasolina, sale un humo negro. Entonces, para eso son los ministerios, para detectar, hacerte un diagnóstico y decirte, este hermano trae esto en esta área de su vida, de su alma, trae este otro detalle. Entonces hay que ajustar y hay que reparar eso, porque si no vamos a seguir en Cristo toda la vida tirando aceite y lo hemos visto. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo está tan dañada porque hay mucha gente tirando aceite, trae su humadera y no hay quien los repare o no les interesa o no. Entonces, ¿para qué son los ministerios? Los ministerios son para hacer eso, reparar y ajustarlo para que ya no siga el cristiano con su madera dentro de las iglesias. Pero lo cierto es que también a veces no nos dejamos reparar. Esa es la contraparte. Hay veces que no se le pone atención al cristiano nuevo que va llegando y hay veces que el cristiano nuevo que va llegando tampoco acepta que lo reparen o que lo ajusten para que lo hagan apto para permanecer en los caminos del Señor. Todo tiene su contraparte. Hay veces que no se le da atención, hay veces que no se quiere ser reparado o no deja uno que lo repare. Pero para eso son los ministerios. Y es ese, si el apóstol Pablo ahora sí que los mencionó así, a lo mejor ese podría ser el primer paso, repararnos y ajustarnos. ¿Para qué? Para que no andemos tirando aceite en la iglesia, hermanos. Para que no andemos haciendo una humadera en la iglesia. Y ya oímos que fulano hizo esto,
fulana hizo esto otro, y sigue pasando, pero es porque no estamos reparados o no nos han reparado, no nos han hecho los ajustes espirituales necesarios para que nosotros dejemos de hacer esas actitudes. Y luego sigue nombrando el apóstol Pablo. Dice, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Mire, entonces, ¿para qué nos van a reparar? Porque hay veces que se le suelta, por decirlo así, el púlpito a cualquiera, y luego ya del púlpito ya empiezan a tirar herejías. Yo he oído varias, ya en estos años de caminar en Cristo. Con una facilidad se le suelta el púlpito porque es muy animoso, apoya en la iglesia, pero no está reparado. Y empieza a decir cosas indebidas en los púlpitos, empieza a decir, y todos los que oyen pueden agarrar algo de eso. Y se van con esa idea, no, es que el hermano dijo esto. Hace no mucho tiempo, unos meses, yo tuve una discusión con un hermano porque él decía que el apóstol Pablo vivía en pecado y se basaba en que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer hago y lo que quiero hacer no lo hago por esta condición. Pero yo creo que muchos coincidimos en eso, 100% seguro que el apóstol Pablo no vivía en pecado, él estaba hablando de la naturaleza pecadora que traemos, que hay veces que la mente interfiere, y eso es una realidad, la mente interfiere para que nosotros desempeñemos la labor que estamos haciendo en Cristo, pero tenemos que sujetarla. Entonces yo tuve una discusión con ese hermano porque se le soltó el púlpito y yo y no yo, sino que él mismo me abordó y me dijo, ¿usted qué piensa, hermano, del apóstol Pablo? Y ya yo le di mi punto de vista. Y al último él decía que no, que el apóstol Pablo andaba en pecado, pero ya soltó eso en la iglesia, soltó esa predicación en la iglesia. Entonces, ¿qué hacen ese tipo de predicaciones? Hacen una liviandad en la mente y decir, no, pues si el apóstol Pablo pecaba, no, pues ¿qué se pueden esperar de mí? Que tengo 1 año, 2 años, 5 años, y no, y que el apóstol Pablo pues dicen que era un erudito, hebreo de hebreos, y pecaba, vivía en pecado, no, pues ¿qué pueden esperar de mí? Ese es el peligro de que si nos sueltan según para edificar en la obra del ministerio, estamos dañando porque nosotros traemos una humadera, estamos contaminando el ambiente espiritual de la casa de Dios o la iglesia. Y eso es lo peligroso. Pero mire, ministerio, dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usa el apóstol Pablo dos palabras griegas, diaconía, que quiere decir dar un servicio, o diáconos, que de ahí se tomaron los puestos de servicio en la iglesia, diáconos, diaconisas, ujieres. Diaconía es dar un servicio, diáconos, ayudante, pero con la connotación de hacer mandados en la iglesia, que era lo que hacían los diáconos que se escogieron, los 7, para servir, para hacer los mandados, para atender a la iglesia del primer siglo. Y ahorita eso es lo que todos se quieren saltar. Dice, no, pues yo ya tengo 1 año, 2 años, yo ya no estoy para andar haciendo mandados. A mí que me pongan a predicar. Pero pues vas a traer el humadero. ¿Qué servicio vas a dar? Dice la palabra diaconía que es para
para la obra del ministerio, ¿qué servicio vamos a dar? Si no estamos reparados, si no estamos aptos para tomar un lugar, ¿qué servicio vamos a dar? ¿O no vamos a dejar que nadie nos mande? Ponga como se ha visto. Yo creo que todos hemos visto eso, que a ustedes les toca la limpieza del templo y a la mera hora es que no puedo, se me complicó. Nadie quiere hacer esos servicios en la obra del ministerio. Y el ministerio es ese, con la connotación o se traduce la palabra ministerio, diaconía o diáconos. O sea, Dios te está ajustando y reparando para que sirvas, primero haciendo los mandados en la iglesia. Y nadie queremos hacer eso. O aparentemente decimos que sí, pero al último, con una llamada, nos excusamos. Es que no puedo, pastor. Es que se me complicó y no tuve tiempo. Y a la mera hora a ver quién lo hace, o lo anda haciendo el mismo pastor y su familia, o alguien que viva cerca de la iglesia, ¿sabe de qué, hermano? El hermano fulano de tal no pudo, le pido por favor que vaya y haga el aseo de la iglesia. Nadie quiere pasar por ese trámite de andar haciendo los mandados, de andar haciendo el servicio de la iglesia, la limpieza. Nosotros lo que queremos es, suéltame el púlpito, es que yo ya estoy apto. Si no estamos aptos para los mandados, si no estamos aptos para el servicio de la iglesia, menos vamos a estar aptos para un ministerio primario de los 5 que acabamos de leer. Si no estamos aptos para lo menos, no vamos a estar aptos para lo más. Dice el Señor Jesucristo, por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces la fidelidad empieza desde abajo. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Dejándonos reparar, dejándonos ajustar. No, mira, aquí como que hay que darle más torque a esta tuerca porque ya se anda desvielando este hermano y anda tirando pa'l monte, decimos acá en el norte de la República, y anda tirando pa'l monte. Pero es que nosotros nos tenemos que dejar reparar. Y muchas veces, cuando no viene del ministro local, si nosotros queremos ser reparados, el Espíritu Santo nos empieza a ayudar y nos empieza a decir, compórtate así, no hagas esto, no digas esto. Que pocas veces pasa, pero sí pasa. Y luego dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta palabra edificación, del griego oikodomé, con la raíz enoikos, que quiere decir familia, casa o templo. Entonces te están reparando para que formes parte de una familia, para servir en una familia. Para eso es que nos reparan a uno, nos ajustan, porque tenemos que servir a la familia de Dios, o a la casa de Dios, o al templo de Dios. Es como se traduce en esta palabra, edificación, del griego con la raíz oikos. Entonces, si no estamos aptos para servir en la casa de Dios, en el templo de Dios, en la familia de Dios, ¿dónde vamos a servir? ¿En dónde vamos a servir? Porque está abarcando ahora sí que las 3 áreas sociales en las que se pueda mover una persona, porque una persona se mueve dentro de su familia,
Esa es un área social. En su casa o en la casa de alguien que lo invite, esa es otra área, o en el templo. Ese es el mover del cristiano. Y no solamente del cristiano, de cualquier persona que tenga una religión diferente, porque tiene familia, tiene un templo o un lugar a donde ir y habita en casas. Entonces, si nosotros no nos dejamos moldear, si no nos dejamos reparar, si no estamos aptos para los mandados, para servir, ¿en dónde vamos a servir? No podemos servir en la familia de Dios, no podemos servir en la casa de Dios, no podemos servir en el templo de Dios. Y ahí sí que ya no le podemos echar la culpa a nadie, porque el apóstol Pablo está diciendo, para esto son los 5 ministerios, para que hagan esto con los que llegan a Cristo o con los cristianos. Y eso ya depende de nosotros. Si yo me dejo reparar, si yo me dejo moldear, si yo me permito a mí mismo quitarme mi ego y decir, sí, no, yo voy a hacer los mandados para la iglesia. Ah, que faltó que faltó un cloro, las cosas del servicio. No, hombre, manda al niño. A veces nosotros calculamos que ciertas cosas son para alguien de menor edad, pero eso es lo que le corresponde al cristiano, que está siendo reparado, que está siendo ajustado, que está siendo integrado en la familia de Dios. Porque es Dios el que nos está integrando en su familia, el Espíritu Santo, no son los hombres, es Dios el que nos está integrando en su familia. Y por tal motivo es el Espíritu Santo el que nos está diciendo, así es como debes de comportarte, así es como lo debes de hacer. Pero nosotros nos queremos saltar todos esos trámites. Y yo tengo muy presente una cosa que nos decía mi papá siempre cuando nos ponía a hacer el trabajo, que a veces se cree uno muy vivo, que ya conoce mucho el oficio y también se quiere saltar trámites. Cuando no nos salían las cosas, mi papá siempre nos decía, primero es el 1 y luego el 2 y luego el 3. No te puedes saltar los números. Exactamente así es en la casa de Dios. Primero es la reparación, después empezar a hacer el servicio en la iglesia, después estarnos integrando en la familia de Dios. Todo es un proceso, pero ¿cuántos estamos dispuestos a pasar el proceso? ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir el proceso? Porque hay veces hay que sufrir el proceso también. Pero a veces es lo que menos queremos hacer. Pasar el proceso, sufrir el proceso. Pero el Espíritu Santo está ahí. Y ahorita vamos a ver por qué tan importante es dejarnos moldear, reparar, ser aptos para los mandados, dejarnos integrar en la familia de Dios. Perdón. Hay veces que eso nosotros lo tenemos contemplado para alguien nuevo, inclusive para alguien que a veces subestimamos. No, eso apenas que lo haga el hermano fulano de tal, la limpieza. Eso que lo haga la hermana fulana de tal, que limpie los baños. Hay veces que subestimamos a la gente y quiere decir que no estamos aptos para el servicio. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, en el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Sabemos que la unidad es ser unos en la fe. Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento.
Esta palabra que usa el apóstol Pablo, epignosis o epiginosco, son dos palabras que significan lo mismo, que quiere decir estar, familiarizado por completo. Y aquí ya no se está hablando del templo. A ti te reparan, das un servicio y te familiarizas en el templo, porque das el servicio en el templo y te reparan para que des el servicio en el templo, porque formas parte de un templo. Pero acá viene la segunda parte. Para llegar al conocimiento, dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta palabra, epignosis, es estar familiarizado por completo con Cristo. Es una mentira que si nosotros no sabemos hacer lo básico en la iglesia de Dios, conocemos a Cristo. Y eso se ha oído mucho. No, yo conozco a Dios, yo conozco a Cristo y no sabes hacer los mandados. ¿Cómo vas a estar familiarizado con Cristo? Esta palabra, el conocimiento, dice estar familiarizado por completo. ¿Con quién? ¿Con el templo? No. ¿Con cómo hacer los mandados? No. ¿Con cómo dejar que te repare? No. Esa es la primera etapa cuando llega uno a Cristo. Es estar familiarizado por completo con Cristo. Cuando nosotros estemos dispuestos a pasar el proceso y seamos mandables en el proceso, quiere decir que nos estamos familiarizando con Cristo. Porque la Escritura dice que el Señor Jesucristo, no estimando ser Dios, se despojó a sí mismo de su gloria y vino y tomó forma de hombre y se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente. ¿Por qué nosotros no habríamos de ser obedientes en la iglesia del Señor? Si nosotros no cubrimos los requisitos de ser perfeccionados para la obra del ministerio y para la edificación, entonces no podemos decir que yo conozco a Cristo, porque ya empieza el apóstol Pablo a decir la segunda parte y de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Yo no puedo estar familiarizado con el Hijo de Dios que es Cristo. Si Él fue obediente, si Él fue humilde, si Él se despojó de su gloria, si Él vino a tomar un cuerpo humano y no le importó sufrir el agravio y murió en una muerte que se consideraba espantosa, y yo creo que si se usara en nuestro día sería lo mismo, una muerte espantosa, dolorosa, según se ha redactado. Entonces, si nosotros no hacemos lo básico, ¿cómo vamos a estar familiarizados con Cristo? ¿Cómo vamos a poder decir, no, es que yo conozco a Cristo, yo sé cómo obra el Señor Jesucristo? No, no sabemos cómo obra, porque no estamos dispuestos a pasar el proceso. Mejor deberíamos, como dijo Job, pongo mi mano en la boca y no hablo mejor. ¿Por qué decir yo conozco a Cristo? Yo conozco a Dios, yo conozco al Espíritu Santo. Y nos dicen, hermano, ¿puede hacer esto? No, hombre, mire, dígale a aquel hermano, dígale a aquella hermana. ¿Cómo vamos a estar familiarizados con Cristo? Es imposible que podamos estar familiarizados con Cristo si no estamos dispuestos a pagar el precio del proceso. Y el precio del proceso es despojarnos nosotros mismos de nuestro concepto. Y el apóstol Pablo decía, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, que seamos cuerdos al pensar, que no andemos tirando aceite, como decía.
que no andemos humeando por todos lados, para entonces nosotros poder decir, ahora entiendo por qué Cristo se dejó humillar, ahora entiendo por qué Cristo se despojó de su gloria. Cuando nosotros le permitamos a los ministerios de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, hago la aclaración, ¿verdad?, de que nos reparen, no que nos manipulen, porque también eso es cierto, que hay mucha manipulación en los ministerios. Pero si nosotros pasamos el proceso, entonces podemos decir, yo conozco a Cristo, porque eso es lo que dice esta palabra, llegar al conocimiento del Hijo de Dios es estar familiarizado por completo con Cristo. Y cuando tú estás familiarizado por completo, vamos a decirlo, en tu trabajo, tú ya tienes, a lo mejor estás en una empresa, eres tornero, eres mecánico, eres mecatrónico, eres electricista, eres lo que seas, ya estás familiarizado con tu trabajo, entonces se podría decir que cosas las haces hasta con los ojos cerrados. Hasta con los ojos cerrados se podría decir que puedes hacer las cosas porque estás tan familiarizado por el tiempo que has estado desempeñando ese trabajo que ya no se te hace gravoso, ya llegas y dices, ya sé lo que tengo que hacer. Programo la máquina o el CNC, lo programo y solo hace todo. Aquí ya nomás le ajusto esto, si eres mecatrónico, que falló este circuito, esto, lo otro, ya estás familiarizado. En cualquier área en la que tú te desenvuelvas, que ya estés haciéndolo continuamente, estás familiarizado. Exactamente es lo mismo en la iglesia del Señor Jesucristo. Mientras más te dejes moldear para, para lo que es el servicio de la iglesia, de la casa de Dios, te vas a familiarizar con Cristo. Ya estás familiarizado con Él o te estás familiarizando con Él. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Esta palabra perfecto hablamos de una madurez moral, no de que no tengamos errores, errores tenemos, pero no pecados premeditados, para que no digamos que puedo pecar y ay, es que se me salió, me equivoqué. No, tenemos errores de nuestra condición humana. Dice, a la medida de la estatura del, perdón, de la estatura. La medida es porque usa la palabra metrón. Esa palabra griega de medida es metrón, como cuando va creciendo un niño, ¿verdad? Tiene una estatura de 1,20, 1,30, hasta que llega a su estatura máxima en su cuerpo. Dice, a la medida de la estatura. Esta palabra es jalikia, esta palabra griega que quiere decir madurez en años. Entonces ahí es donde yo vuelvo a lo primero que decía. Gente que tiene 1 año, 2 años, que cree que ya puede tener un ministerio y si Dios se lo da por la entrega, eso es muy válido. Pero hay gente que no, ya le decía ahorita la situación que me pasó precisamente el año pasado, que gente que no tiene la madurez en tiempo, porque no se deja arreglar y entonces en vez de ir avanzando va retrocediendo. Entonces para poder nosotros familiarizarnos con Cristo, tenemos que estar ahí,
Se dice como una gotita de agua. 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6 y sin recaídas. Hay gente que dice que no, es que yo me volví al mundo porque me pasó esto, el otro. Es que no te dejaste reparar. Hay gente que se ha vuelto al mundo, pero hay gente que se mantiene desde el primer día que llegó a Cristo, que decidió que estaba cansado de vivir conforme al mundo y decidió venir a Cristo, y puede pasar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 35 años y está firme en el Señor Jesucristo. Y constantemente estamos siendo reparados, porque no quiere decir que somos perfectos. Aunque tengamos 5, 10, 15, 20, 35 años, 40 años en el Evangelio, no somos perfectos, tenemos errores de nuestra naturaleza humana, errores, no pecados premeditados. Porque también hay gente que está en la iglesia y está cometiendo pecados premeditados y ahí se mantiene. Y están cometiendo pecados premeditados y ahí están lamentándose, pero no se han dejado reparar, no conocen a Cristo, no están familiarizados con Él, no son aptos para la obra del ministerio, de la casa, del templo de Dios. Entonces, todo esto que el apóstol Pablo está diciendo está metiendo al cristiano en un orden para poder integrarse a servir. Si era, y yo estoy seguro que en los tiempos del siglo primero de los cristianos no había seminarios donde te daban un título de pastor, de maestro, de evangelista. No había hoy, como se está viendo, escuela de profetas para darte el título de profeta, o diplomados en doctorados para darte el título de apóstol. Ahí se iba viendo la madurez y el Espíritu Santo decía: escójanme a este para el ministerio. Y le hablaron a Bernabé y oraron por él y lo mandaron con Pablo. Él no necesitó de un título eclesiástico dado por los hombres para ir a cumplir la labor como misionero con el apóstol Pablo. Entonces ahorita se ha desfasado tanto el círculo cristiano que ahorita ya todo está monetizado. Yo sé que todo cuesta, pero ¿quién le puede poner valor a un ministerio? ¿Quién se atreve a ponerle valor a un ministerio? Te salen tanto el doctorado para profeta, te salen tanto el doctorado para apóstol, te salen tanto el seminario para maestro, para pastor, para evangelista. Ahorita todo está monetizado y están aventando como pan caliente pastores y profetas y apóstoles. Y lo importante que es el llamado por el Espíritu Santo, lo están dejando a un lado. Y dicen, ahí que se fogue. Ya tiene su título pastoral, ya tiene su cédula pastoral, el que se fogue. Y así no es, estamos invirtiendo los procesos. Pero en esos días del primer siglo eran genuinos los ministerios dados por el Señor Jesucristo. Eran genuinos. Y ahorita vemos que no todos. Pero esa es otra historia, hermanos. Vamos a seguir con esto. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura. Dijimos, la estatura es la madurez por los años que tienes en mantenerte en Cristo, pasando el proceso de reparación, de servicio y de estar en la casa o el templo o en la familia de Dios. Dice, a la plenitud de Cristo. Mire cómo cierra el apóstol Pablo, a la plenitud de Cristo. Esta palabra que usa el apóstol Pablo es el pleroma. No recuerdo la verdad si aquí ya hablamos de
de las 4 líneas del tiempo que hay. Entonces, si no hemos hablado, primeramente Dios nos permita, abordaremos esas 4 líneas del tiempo. La primera es el Cronos, el tiempo natural de la vida. La segunda, se me fue el nombre por estar pensando en esto, pero es el Cronos, el Pleroma, el de repente, y hay otra que se me fue esa palabra, el Kairos. Gracias, hermana. El Kairos, está el Cronos, le digo, es la línea natural de la vida. El Kairos, donde el Señor Jesucristo hace intervenciones. Está el Pleroma, que es la línea profética. Y está el de repente, que son incursiones así. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, se altera un tiempo. Pero primeramente Dios, luego vemos eso. Ahorita, esto es lo más delicado que usa el apóstol Pablo, a la plenitud, al pleroma. El pleroma es rellenar o terminar, pero tiene base en el cumplimiento objetivo, porque hay palabras subjetivas que se usan para el pleroma. Nosotros sabemos lo que es subjetivo, cuando decimos algo y no se cumple. Y nosotros sabemos lo que es objetivo, cuando decimos algo y llega a su término. Entonces el apóstol Pablo está usando esta palabra, el pleroma, que es terminar objetivamente, darle cumplimiento al tiempo profético. Entonces nosotros ahorita más que nunca estamos en un tiempo profético y lo estamos viendo. Sabemos lo que está pasando en Israel, sabemos ahorita cómo están los bombardeos y sabemos que son los últimos tiempos ya. El Señor no tarda en venir y el apóstol Pablo está diciendo para que lleguemos a la plenitud de Cristo, que se cumpla el tiempo profético en nosotros para nosotros poder desatar el conocimiento que hemos adquirido para poder nosotros instruir, enseñar a la gente, enseñar a la familia, ¿por qué no al vecino? Hay gente que va a estar interesada, el Espíritu Santo va a estar moviendo conciencias para que el cristiano llegue y diga, sí, yo quiero saber de Cristo, porque ahorita estamos más que nunca en un tiempo profético, a punto de que el Señor venga. Y si nosotros no nos dejamos, como decía al principio el apóstol Pablo, si no nos dejamos reparar, si no podemos dar un servicio, si no queremos hacer las cosas en el templo o las hacemos de mala gana, no vamos a estar familiarizados con Cristo, no vamos a tener la madurez necesaria y menos se va a cumplir el tiempo profético para el cual fuimos nosotros llamados. Ahorita nuestro llamado es profético, nosotros podemos creer, es que yo me sentía cansado, había un tiempo profético destinado para tu vida. Es que yo ya no hallaba qué hacer, por eso acepté Cristo. Es que yo no quería, pero aunque el que yo no quería, se debe de cumplir el tiempo profético de parte de Cristo en su vida, para que nosotros podamos estar listos y preparados para su venida. Este último tiempo es delicado. Este tiempo no puede pasar desapercibido. Se ha soltado mucha doctrina basada en el judaísmo y en la cábala, y yo digo, cuidado, mucha gente se va a quedar porque se están volviendo a los ritos ceremoniales otra vez. Y la gente puede decir, pero ¿es bueno? ¿Es malo? ¿En qué me afecta? Nosotros debemos de entender que la ley, la Torá, no está abolida. Los ritos ceremoniales para nada nos sirven porque dice Hebreos que en Cristo
esos ritos ceremoniales se terminan. Y el apóstol Pablo dice que la ley en Cristo termina, la ley ceremonial. No confundamos la Torá, la ley moral, esa no está abolida de ninguna manera. Y en Cristo estamos seguros de que no la transgredimos, sin necesidad de volvernos a la ley. Pero la ley ceremonial es la que ya estaba vieja y en desuso. Por eso vino el Cordero sin mancha y fue inmolado y derramó su sangre. Ahí se cumplió la ley ceremonial. Pero ahorita todos quieren guardar Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Nosotros celebramos la cena del Señor Jesucristo porque dijo, hagan esto cuantas veces quieran porque mi muerte y mi venida anuncian. Entonces nosotros debemos de saber qué es lo que ya no está para la iglesia del Señor Jesucristo vigente. La ley ceremonial en nada nos beneficia. Y la ley moral, que es la Torá, la enseñanza, esa está vigente, principalmente para el judío. Pero en nosotros se tiene que cumplir el tiempo profético por el cual Dios nos llamó. Eso es lo que se debe cumplir y en eso nosotros debemos de tener cuidado porque ahorita hay tanta liviandad en el cristiano. No, yo soy salvo. No, es que yo voy a la iglesia. Y si haces lo que quieres, ahí se pondría en tela de dudas según a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y el problema es que nosotros no sabemos a veces lo que significa lo que el apóstol Pablo decía. Pero metiéndonos a los términos griegos, nos damos cuenta de qué el apóstol Pablo exactamente quería decirle a la iglesia. Y cuando abordamos los términos hebreos, nos damos cuenta de qué Dios quería decirle a su pueblo exactamente. Y eso nos va abriendo el familiarizarnos, el conocimiento del Hijo de Dios. Todo eso nos va familiarizando con Él y decimos, esto yo sé que no lo debo hacer, aunque hay una conciencia activa. Pero hay veces decimos, no hombre, Cristo me perdona, Cristo me entiende. Hay veces nos estamos arrepintiendo antes de pecar. Dios sabe que o Dios me puede perdonar, es bueno y es justo. Familiaricémonos con Cristo para que se cumpla el tiempo profético en nuestra vida y seamos sacados de esta tribulación que ya está en avance. Hay tantas noticias de lo que está pasando, hay tantas noticias de lo que se está moviendo y a veces el cristiano anda como si nada, todavía enredado en chismes, no está reparado en esa área. Y ya hablamos de las 12 puertas del alma, todavía está enredado en el egoísmo, en la altanería. Necesitamos ser reparados. Yo también me incluyo. Aunque yo no ande pecando deliberadamente, yo tengo errores obvios de mi carácter, de mi personalidad, pero eso no quiere decir que peque deliberadamente o pecados de muerte, como dice el apóstol. Hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Y muchas veces se despierta el interés morboso y cuáles son los pecados de muerte, a ver si los puedo cometer. O cuáles son los pecados no de muerte, a ver si los puedo cometer. Basándonos en que Dios todo nos perdona. Pero lo que nosotros necesitamos es estar siempre en reparación por nuestro Señor Jesucristo. Estar siempre en servicio en la casa de nuestro Señor Jesucristo. Que ahí nos vemos como una familia muchas veces disfuncional, pero es la casa de Dios, es el templo. Pero todo eso depende de cada uno de nosotros. La disfuncionalidad que haya en las iglesias depende de cada persona. El dejarse reparar.
porque nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Que no nos dejemos reparar y ajustar, eso ya es otra cosa. Pero no podemos tener la libertad de decir, yo conozco a Cristo. No, es que yo conozco cómo obra el Espíritu Santo. Te ha mostrado por su misericordia Dios cómo quiere moverse. Pero si andamos incurriendo en todas esas faltas y pecados, no digamos que estamos familiarizados con Cristo, porque Cristo dice que se humilló hasta la muerte. Y Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y dijo por ahí un cantante de reggaetón, porque soy cristiano, manso, pero no menso. Y qué bien aceptamos eso. A todos nos gusta decir, soy manso, pero no menso. Ah, que conmigo no se metan. Entonces nos falta reparación. Nos falta reparación. Pero la palabra está trazada. Si nosotros la aceptamos, obviamente el Espíritu Santo va a hacer algo. Así es de que hermanos, esforcémonos, animémonos, porque estamos en el pleroma de Dios, en el tiempo profético en que se debe de cumplir nuestro aprovechamiento del tiempo que hemos estado en Cristo. Se debe de cumplir, debe de ser evidente que se debe de cumplir el tiempo profético para nuestras vidas. Así es de que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche, que pueda cada uno decidir dejarse reparar. Si no te pone atención el pastor, anda muy ocupado y a ti te interesa, dile al Espíritu Santo. Él es el mejor ajustador y reparador de todos los tiempos. Así es de que el Señor les bendiga, hermanos.